Que Dios te bendiga y te guarde para siempre. Muchas gracias por abrir este video que contiene un análisis, una reflexión y un comentario sobre el rey Acaz, cuando tu mundo se cae a pedazos. Importante reflexión. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Gracias por darnos el regalo de la vida, el don de la salvación a través de Cristo. Ahora que vamos a estudiar y a reflexionar en tu santa palabra, suplicamos tu bendición, tu guía, y que nos des humildad, sencillez de corazón, para entender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Me impresiona mucho que desde el inicio del reinado de Acaz, Acaz es catalogado como un rey impío, un hombre con una voluntad contraria a la voluntad de Dios, con un corazón alejado del Señor. Es catalogado como un rey o un guía falso que iba a llevar al pueblo por un camino equivocado. Mira lo que nos dice el espíritu de profecía. El profeta continuó: los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Tal fue literalmente el caso durante el reinado de Acaz, porque acerca de él se escribió: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundición a los Baales. Quemó también perfume en el valle de los hijos de Hinón, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Segundo de Crónicas 28, 2 y 3, y Segundo de Reyes 16, 13. Así que Acaz no era un hombre de Dios que cometió un error al final de su reinado. Era un hombre impío, un rey engañador, un rey que estaba engañado, un rey que estaba lejos de Dios. Otro pasaje del espíritu de profecía nos dice: la ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualesquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban. Hasta algunos sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Con esta introducción nos va a impresionar mucho más el mensaje de la lección. Isaías capítulo 7 nos muestra a un Dios que no da la espalda, a un Dios que no esconde su rostro fácilmente ante el pecado, a un Dios que nos ama y nos manifiesta su misericordia a pesar de que nosotros estamos una y otra vez ofendiendo su santidad, ofendiendo su corazón, burlándonos de su misericordia. Es el caso de Acaz. Vamos a leer Isaías capítulo 7 para tener más contexto y poder llegar a una reflexión más detallada, más profunda a través del texto bíblico. Isaías 7 nos dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Es muy triste lo que narra este primer versículo. Un pueblo que debía estar unido para hacer luz a las naciones, un pueblo que debía tener líderes sabios, líderes abnegados, humildes, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Era un pueblo dividido, y no solamente dividido, sino listos a pelearse los unos contra los otros, buscando no la gloria de Dios, sino buscando más fama, más poder, más tierra, más influencia, más dinero. Esto es lo que mueve al hombre cuando se aleja de Dios. Tú y yo, lejos de Dios,
Somos personas monstruosas. Tú y yo, lejos del Señor, nos convertimos en proyectos fallidos de la voluntad de Dios. Es decir, nos convertimos en lo que precisamente Dios no quiere que seamos. La voluntad de Dios tiene para nosotros un propósito de luz, de santidad, de paz, de armonía, de humildad y de servicio. Pero nos convertimos en proyectos fallidos cuando le decimos a Dios: no quiero que en mi vida se haga tu voluntad. Yo no quiero hacer lo que tú mandes. Yo quiero conseguir más. Quiero tener más. Quiero ser más conocido. Quiero hacer lo que mi corazón diga que debo hacer, porque la vida es una sola y hay que disfrutarla. Todo esto que nos muestra Isaías 7:1 nos muestra a hombres alejados de Dios, llenos de oscuridad, alejados de la voluntad de Dios, hombres que podían ser potencia en el mundo para gloria de Dios, estaban siendo potencia en el mundo para gloria de Satanás, atacando a Jerusalén. Los mismos israelitas atacaban a Jerusalén y los de Jerusalén también peleaban contra los israelitas, en este caso para defenderse. Dios defendió a Jerusalén, no permitió que fuera tomada, pero Jerusalén no era una meca de santidad. Había también en Jerusalén, comenzando desde su rey, una desviación del plan de Dios, una apostasía terrible, donde unos pocos buscaban a Dios, pero la gran mayoría admiraba al rey, y lo que el rey aconsejaba de estar lejos de la palabra de Dios era tenido como la última palabra, como la palabra más interesante, más popular y más aceptada. Por lo tanto, Jerusalén solo podía ser protegida por Dios, pero no podía ser utilizada como instrumento de salvación en ese momento, porque la gran mayoría estaba en apostasía. El verso 2 del capítulo 7 nos dice: y vino la nueva a la casa de David, o sea, al rey Acaz, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Una cosa es estar con el Señor y recibir malas noticias, y otra cosa es recibir malas noticias por causa de que no estemos con el Señor. Un destino diferente hubiera tenido el rey Acaz junto con Judá, Jerusalén, si todo el pueblo, incluido su rey, hubiera estado dispuesto a buscar al Señor y hubiera vivido una vida de santidad y de plena sumisión a la voluntad del Padre Celestial. Pero como esa no era la historia de este pueblo ni de su rey, cuando llegó la mala noticia, el corazón del pueblo se estremeció. Se llenaron de frío terrible, temor a la muerte, temor al fracaso, temor a la derrota. Por lo menos en un momento como este debieron despertar, debieron sacudirse, debieron volver en sí para buscar al Señor. Era la oportunidad, aunque lindo sería que buscáramos a Dios no solamente cuando viene la prueba y la crisis y la tempestad y las malas noticias, sino que todo el tiempo, en el tiempo de bonanza, en el tiempo de éxito, de triunfo, en el tiempo de felicidad, tanto como en el tiempo de crisis, de dolor, de angustia, estuviéramos buscando constantemente al Señor. Es el ideal, pero si no, por lo menos buscarlo cuando venga la crisis, porque Dios no nos va a decir: solo me buscas cuando te interesa. No, Él no nos va a decir eso. Él está atento todo el tiempo. A la hora que sea que tú lo busques, Él va a estar allí para ti y para mí. Sin embargo, esto no fue lo que pasó con el pueblo. En vez de estremecerse y buscar a Dios, se estremecieron y comenzaron a planear estrategias y buscar estrategias humanas. No buscaron a Dios, sino estrategias. Lo lógico debería ser que cuando el Señor nos viera pecar, nos diera la espalda, escondiera de nosotros su rostro. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso, paciente, tolerante, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Sin embargo, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Acaz debió buscar a Dios cuando le dieron la noticia. ¿Qué noticias van a llegar a tu vida cuando estés lejos de Dios?
Llegarán noticias buenas porque el diablo quiere que te acostumbres y que pienses que cuando estás lejos de Dios te va bien y que cuando estás cerca de Dios te va mal. Pero también te va a llegar el momento cuando estás lejos de Dios que te van a llegar las noticias malas, que te vas a dar cuenta, y me voy a dar cuenta, hermano y hermana, que cuando siembro en corrupción, recojo en corrupción. Que lo que uno siembra definitivamente tarde o temprano, eso es lo que cosecha. Como lo dijimos en un mensaje anterior, multiplicadamente. Sembraste un pecado pequeño, recoges terribles y grandes consecuencias. Pero aquí viene lo que más me impresiona de la historia. Estando Acaz, estremecido, asustado, lleno de terror, no busca a Dios. ¿Saben quién lo busca? Dios lo busca a él. Leamos el verso 3 del capítulo 7 de Isaías. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni desmaye tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el furor de la ira de Risín y de Siria y del hijo de Remalías, porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así: no prevalecerá ni sucederá. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dejémoslo hasta allí. Siendo que Acaz, en este momento de terrible necesidad, de gran terror, recibe una noticia que lo conmueve, que lo estremece, debió haber buscado a Dios, y sin embargo no lo busca. ¿Quién busca a quién? Dios busca a Acaz. Y esto me muestra algo muy interesante, y te muestra algo muy interesante. Aunque nosotros estemos en pecado, aunque no seamos los mejores hijos de Dios, el Señor nos sigue manifestando su misericordia. El Señor nos sigue enviando su palabra, su revelación, su luz a través de la Biblia. En este caso, la Biblia entera hace la parte que hacía Isaías cuando le revela a Acaz lo que Dios le había mandado a decir. Pero a nosotros Dios nos habla a través de la Biblia, como el profeta Isaías le habló al rey Acaz, y nos busca a través de su palabra. Somos nosotros los que debemos buscar a Dios, pero Dios nos busca a nosotros. Dios intercepta a Acaz, mostrándonos con eso que aunque estemos en pecado, aunque no merezcamos la misericordia de Dios, no merezcamos el llamado de Dios, el Señor nos busca, el Señor nos intercepta, el Señor nos alcanza buscando salvarnos. Lo que Dios le manda a decir a Acaz no es un mensaje de condenación, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de amor, es un mensaje de confianza. ¿Lo merecía Acaz? No lo merecía. Tú mereces, yo merezco la palabra de Dios. No la merecemos. Dios nos muestra claramente el camino que debemos seguir. Nos ilumina la senda. Nos dice cómo debemos andar por esa senda correcta. Aunque no merezcamos recibir su revelación, pero Él lo hace porque nos ama. Lo hace porque tiene la esperanza de que despertemos, de que reaccionemos a tiempo y tomemos el camino que es mejor para nosotros. Pero Acaz no recibió la palabra. Pero ¿saben qué también me llama la atención desde el verso 3 en adelante? Que Dios sabía dónde estaba Acaz. Sabía cómo estaba, sabía que estaba preocupado, y despierta la palabra en Isaías y le dice a Isaías: ve y llévale este mensaje a Acaz. Oh Dios mío, qué grande es tu nombre, qué grande es tu misericordia, y cuán pequeños somos nosotros. Sabía dónde estaba, le dijo la ubicación exacta a Isaías para que le llevara el mensaje. Debió ser Acaz el que investigara dónde puedo encontrar al profeta para que me hable, pero no fue él, fue Dios.
Así es el Señor, nos insiste, nos busca, nos procura, nos abraza, nos rodea con razones de su amor para que podamos decidirnos por Él. ¿Qué reacción tiene Acaz ante el mensaje del Señor? Leámoslo. Desde el verso 9 en adelante. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí está narrando que cada ciudad tenía una cabeza, pero también estaba diciendo de manera implícita que Acaz y Judá podía tener como cabeza no a un ser humano, no a un hombre con voluntad conmovible, un hombre con voluntad engañada y cambiante. Podían tener como cabeza a Jehová de los ejércitos. Y si el Señor era la cabeza de Judá, ¿quién podría prevalecer contra Judá? Eso es lo que el Señor le está diciendo a Acaz. Permíteme ser la cabeza de mi pueblo. No seas tú la cabeza de Judá, porque si tú eres la cabeza de Judá, vas a caer. Pero si me dejas a mí ser el rey del universo y ser el rey de mi pueblo, y me dejas hacer mi voluntad, y me buscas y aceptas mi mensaje, van a vencer, no los van a tocar. Yo cumpliré mi propósito. Sigo leyendo en el verso 10. Y Jehová habló otra vez a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Oh hermanos, el Señor le está diciendo a Acaz: yo sé que tú no eres un hombre de fe, y es posible que porque mi mensaje te lo entregue Isaías, dudes, pero para que sepas que el mensaje viene de mí, pídeme la señal que tú quieras, de arriba del cielo o de abajo en lo profundo. Solo pide, y yo te confirmaré que la palabra es verdad porque viene de mí. Además, le estaba diciendo con esto a Acaz: si no tienes fe, tranquilo, yo quiero confirmar tu fe, quiero ayudarte a tener fe. Pero ¿qué le dice Acaz? Acostumbrado a hacer su propia voluntad, a seguir su propio camino, a confiar en su propio criterio, responde de manera contundente y categórica: no pediré señal, no tentaré al Señor. En otras palabras dijo: no lo voy a tentar al Señor, pero sí voy a hacer lo que yo quiera. No voy a aceptar su mensaje. ¿De qué le servía aparentemente no tentar al Señor y ser piadoso por no tentarlo si estaba en desobediencia y no quería recibir la palabra de Dios? Si Dios nos pide que hagamos algo extraordinario, hagámoslo, aunque no tengamos la fuerza para hacerlo, porque Él nos va a dar la fuerza para que cumplamos con su mandato. Si Dios le dijo a Acaz: pídeme señal, él debía pedirla porque es Dios en su sabiduría que le está ofreciendo que lo haga. Si dice que no, está desobedeciendo al Señor, y por más aparentemente santo que parezca, al no tentar al Señor, está siendo un desobediente, porque no está cumpliendo lo que Dios le está pidiendo. Ahora, si él dice: no, Señor, no te pediré señal porque creo que tú hablas a través de tu profeta, eso sí hubiera sido humildad, y Dios hubiera honrado esa humildad. Pero Acaz no quiere pedir señal porque realmente no quiere que se le confirme que la palabra de Dios es real y que se le está dando palabra del cielo, porque ya tenía otro propósito, ya tenía otro plan, otra estrategia, y entonces no quería tener todas las evidencias. Es como la persona que dice: yo mejor no leo la Biblia porque entonces voy a tener mucho conocimiento y no quiero que Dios me juzgue. Pues igual vamos a ser juzgados o por el conocimiento que tengamos o por el conocimiento que pudimos tener y decidimos no tener. Es decir, todos aquellos que viven en esta generación y que tienen una Biblia en casa, aunque no la lean, ya son juzgados por no leerla, por no aprovechar la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, será juzgado por ello, por no haber aprovechado la luz que tenía. Y aquel que, teniendo a su disposición la luz de Dios, no la aprovecha y no la conoce, será juzgado por no haberla aprovechado. Dios tiene misericordia de ti y de mí,
pero nosotros debemos aprovechar esa misericordia para vivir en la luz, para andar en la obediencia, para andar en humildad y decirle al Señor que en mi vida se haga tu santa voluntad. En el verso 13 del capítulo 7 de Isaías, el profeta le dice a Acaz que al tomar esa decisión y esa actitud, estaba decidiendo no tener a Jehová como su Dios. Y el no tener a Jehová como su Dios va a hacer que Acaz se convierta en un aliado del enemigo de Dios, un aliado del diablo. Meditemos también y reflexionemos un poco acerca de la estrategia que el enemigo usa para alejarnos de Dios. Primero nos lleva a deleitarnos en los placeres de agradarnos a nosotros mismos y luego nos presenta malas noticias que nos aterroricen y nos llenen de miedo. Y le funcionó la estrategia con Acaz y con el pueblo. Primero el enemigo los llevó a adorar falsos dioses, alejándolos de esa manera de la fuente de la verdad que era Dios y que es Dios. Y luego les manda malas noticias aterrorizándolos y llenándolos de pavor. El terror echa fuera el amor, porque el terror, el miedo, nos quita el enfoque de Dios y lo pone sobre nosotros mismos. Cuando nos asustamos, cuando tenemos miedo, cuando todo el tiempo estamos pensando en cuidarnos, protegernos a nosotros mismos, nos olvidamos de Dios y olvidándonos de Dios, olvidamos su palabra y sin Dios y sin su palabra en nuestra vida es vulnerable ante cualquier ataque del enemigo. El temor echa fuera el amor porque quita el foco, quita nuestra vista de Dios y lo pone sobre nosotros mismos. El tiempo que debimos o debemos usar hablando de Dios, meditando en el Señor, cantándole a Dios, obedeciendo al Señor mientras vivimos nuestra vida cotidiana, lo vamos a usar pensando ¿cómo me protejo? ¿Qué debo hacer? El yo llega a ser el centro y el yo es bastante cobarde cuando está sin Dios. Y eso fue lo que le pasó a Acaz y lo que le pasó al pueblo de Judá. Ese terror los llevó a olvidarse de la palabra, a rechazar el mensaje de Isaías, y Acaz, por otro lado, dijo, tengo un mejor plan. Voy a pagarle al rey Tiglat-Pileser III para que me proteja, ya que él tiene esa caballería, esa artillería, ese poder militar tan grande, yo le voy a pedir que me proteja. Yo voy a colocar mi esperanza y mi confianza en él porque yo sé que él puede vencer a Remalías y a Peca y no se van a poder meter conmigo. El hombre me va a proteger, yo le voy a pagar para eso. Cuando estamos lejos de Dios, cuando rechazamos la palabra de Dios, hermanos, quedamos como personas sin verdadero criterio, sin verdadera sabiduría. Personas que tienen estrategias y buenas ideas, pero que no tienen discernimiento para darse cuenta que las buenas estrategias y las buenas ideas sin la bendición de Dios están condenadas a fracasar y nosotros condenados a arrastrarnos en el polvo porque nos exaltamos cada vez que colocamos nuestras estrategias por encima del plan de Dios. Y eso, mi hermano y mi hermana, le pasó a Acaz al confiar en el hombre en vez de confiar en el Señor. Tiglat-Pileser tomó el dinero que de paso Acaz le robó a Dios. Lo tomó del templo, lo tomó de la casa de los príncipes y lo tomó de su propio palacio. Así que fue un gran botín. Tiglat-Pileser tomó el botín y además de eso atacó también a Acaz. Lo que le parecía a Acaz una buena solución terminó convirtiéndose en un gran problema. ¿Qué será de nuestra familia sin la protección divina? Nuestra familia sin la protección divina es nada, hermanos. Es más, quiero terminar esta reflexión y este comentario preguntándote, ¿cuál es tu mundo? El mundo de Acaz era su reino. El mundo de Acaz era su nombre, su fama, su prestigio, el amor a la riqueza. El mundo de Acaz estaba totalmente desviado de Cristo, desviado de Dios. Y por lo tanto era un mundo basado en un fundamento muy débil, muy endeble, que podía ser derrumbado en cualquier momento. Pero aquellos que tienen su mundo más allá de lo sensorial, más allá de lo material, más allá de los placeres mundanales, más allá de todo lo que este mundo ofrece, y ponen su mundo en Dios,
su mundo es Cristo, su mundo es la palabra de Dios, tienen su mundo fundamentado en un fundamento que no puede ser conmovido por nada. Nada puede conmover el fundamento de Dios. Por lo tanto, nuestro mundo no se caerá a pedazos porque nuestro mundo es el Señor. El problema está cuando hacemos de nuestro mundo cosas materiales o cosas humanas que no tienen como fundamento la palabra de Dios. Quien quiera puede tumbarlo. En el momento exacto caerá. ¿Cuál es tu mundo? ¿Qué es tu mundo? Nuestro mundo es aquello que más amamos. Y si aquello que más amamos no es Dios, nuestro mundo, tarde o temprano, caerá a pedazos. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te abrace. Lo mismo para mí. Por favor, no hagamos como hizo Acaz. Volvámonos a Dios ahora que hay tiempo y pidámosle que nos ayude a aceptar su palabra y a no hacer estrategias humanas para colocarlas por encima del plan divino, a no hacer alianzas con el enemigo, a no rechazar la palabra para aceptar la revelación del diablo, sino aceptar la palabra de Dios y estar firmes e inconmovibles en Cristo Jesús. Me gustaría terminar esta reflexión con un pasaje de la palabra del Señor que está en Salmo 112, verso 1 y verso 7. Te dice y me dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el verso 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Acaz no era un hombre que se gozaba en obedecer al Señor, ni se gozaba en los mandamientos de Dios. Era un hombre débil, era un hombre pecador, era un hombre impío, un hombre inconstante en todos sus caminos, porque no había puesto su confianza en el Señor. Por eso, cuando llegaron las malas noticias, se desesperó. Perdió su confianza en el Señor y aún así Dios lo intercepta, lo busca, lo detiene en su camino y le dice: guárdate y repósate, no pierdas la paz, confía en mí. Pero él dijo: no quiero confiar en el Señor. Pero aquel y aquella que ama a Jehová, que guarda sus mandamientos, no tiene temor de malas noticias porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Esto no quiere decir que el que teme a Jehová, el que le obedece, no va a recibir malas noticias. Sí las va a recibir. Lo que quiere decir es que no va a estar pensando que le va a caer algo malo, que va a venir un problema para su vida, que se va a enfermar. No, porque él no tiene tiempo para estar pensando en sí mismo. Su confianza está puesta en el Señor. Es más, dice, si llega algo, Dios sabrá qué hacer, Dios proveerá, pero no tengo tiempo para tener miedo al futuro. No tengo tiempo para ocuparme de lo que todavía no ha llegado, porque yo estoy en Cristo y Cristo es mi deleite. Cristo es el tema en el que yo me detengo, en el que yo reflexiono, en el que yo todo el tiempo estoy pensando. Por lo tanto, no tiene tiempo para estar asustado, ni para planear el mal, ni para pecar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oramos en este momento con un corazón humilde, pidiéndole a Cristo que nos dé su humildad para poder orar como tú quieres que lo hagamos, desde la humildad, desde la sencillez. Aquí estamos, oh Padre eterno, pidiéndote perdón por nuestros pecados, suplicándote que nos ayudes a reconocer en qué aspecto de nuestra vida estamos haciendo planes muy nuestros y los estamos colocando por encima de tus proyectos. Perdónanos por ello, revélanos en qué estamos fallando en ese aspecto y ayúdanos, oh Señor, a renunciar a todo proyecto, a todo plan, si tú no estás de acuerdo y si tú no eres el centro. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje. Por favor, que esta palabra llegue al fondo de nuestros corazones y se quede firme allí y se convierta en obediencia, en olor fragante ante tu presencia, que ascienda ante ti como el incienso de la justicia de Cristo. Gracias porque nos amas, gracias porque nos perdonas, gracias porque nos alcanzas con tu misericordia. Oramos
en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado en la palabra, te invitamos a darle me gusta a este video, a compartir este mensaje con tus hermanos y con tus amigos, y te invitamos también a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Me gustaría saber cuántos de ustedes se quedaron hasta el final. Colóquenlo allí en los comentarios. Abrazo para cada uno de ustedes y por favor recuerden que son muy amados por el Padre Celestial. Maranata, nuestro Señor viene pronto. Amén.